un poco esta charla. ¿Cuánto afectan a mi salud los tratamientos de fertilidad? Pensaba y decía, bueno, vamos a dividir los tratamientos de fertilidad en tratamientos de baja complejidad y de alta complejidad, que son distintos desde el punto de vista médico y que influyen también de manera distinta. Y aquellos tratamientos que más me interesan, que son los de alta complejidad, pensé en dividirlos. ¿Cuánto perjudica mi salud, la salud de la mamá? Dividiéndolo en cuánto me trastorna mi salud durante el tratamiento, el tra- cuánto afecta mi salud en el corto plazo, cuánto afecta mi salud en el largo plazo, y además aproveché para meter cuáles pueden llegar a ser las complicaciones, a veces las cosas que uno no espera de un tratamiento de fertilidad de alta complejidad y que pueden aparecer, que están descritas y que cada tanto nos pasan y que son tan feas. También las voy a meter. Y me dejé un pequeño apartado también en los tratamientos de alta complejidad que se habla mucho, es, bueno, ¿cuánto puede influir este, en la salud de mi bebé un tratamiento de fertilidad? Es decir, ¿influyen o no influyen los tratamientos de fertilidad en nuestro hijo? ¿Influye o no influye la famosa manipulación que se hace sobre el bebé? Así que un poquito esa va a ser la estructura y esa va a ser la idea. Desde el punto de vista de los tratamientos de baja complejidad, como muchos de acá saben, los tratamientos de baja complejidad, que es la inducción de la ovulación con relaciones programadas o la inducción de la ovulación para hacer una inseminación intrauterina, no es demasiado complejo y no requiere tampoco medicación demasiado compleja. Por eso, todos los efectos secundarios que pueden venir asociados o acarreados por la medicación son realmente muy pocos, porque básicamente la estimulación ovárica que se hace en esos casos es muy, muy parecida a la estimulación que se produce en forma fisiológica y normal cuando hay una ovulación en una mujer. Quizás el punto de complicación más importante que yo encuentro en los tratamientos de baja complejidad, y es al que más miedo le tenemos y al que más respeto le tenemos, es a los famosos embarazos múltiples. Los tratamientos de baja complejidad generan mayor índice de embarazo múltiple hoy en día que los tratamientos de alta complejidad, básicamente porque en la alta complejidad ya manejamos el número de embriones que vamos a transferir. En cambio, en la baja complejidad, a veces cuando uno hace la estimulación, pueden generarse dos o tres óvulos, la haces ovular a la paciente y con sus relaciones programadas o con su inseminación intrauterina, uno no puede determinar que se fertilice un solo óvulo y los otros dos no. Y si bien son tratamientos que tienen baja probabilidad de éxito, cada tanto el riesgo de embarazo múltiple existe y quizás sería esa la principal complicación en los tratamientos de baja complejidad. A pesar de que sean tratamientos que parecen muy, muy sencillos, siempre discuto también a veces con los ginecólogos generales, son tratamientos que tienen que tener un monitoreo ecográfico y un seguimiento médico. Muchas veces me encuentro con las pacientes que les han dado el famoso genosin o el clomifeno o el tocofeno durante 5 días y las mandan a, a tener relaciones. eh, y a veces uno no sabe o no conoce la respuesta que puede llegar a tener el ovario de esa paciente, y está demostrado que si una paciente responde con 4 folículos o más, ya debe cancelarse ese estímulo y de hecho se contraindican las relaciones ese mes por el riesgo de embarazo múltiple. Así que desde el punto de vista de los tratamientos de baja complejidad, que son muy amigables, son muy sencillos, no tienen tantas complicaciones desde el punto de vista médico con la medicación que se utiliza, sino que uno tiene que estar muy atento con la complicación que más nos preocupa, que es el embarazo múltiple, y ser muy criterioso en el momento de desencadenar la ovulación con un buen monitoreo ecográfico y ver cuántos folículos han crecido y se han desarrollado. Desde el punto de vista de los tratamientos de alta complejidad, que es la fertilización in vitro o las variantes de fertilización in vitro, acá, como muchas de ustedes saben, durante la fertilización in vitro uno utiliza medicación hormonal que normalmente la genera el organismo y la genera el cuerpo, pero se utiliza en dosis mayores, porque lo que uno busca es una hiperovulación. Entonces, utiliza una hiperproducción hormonal. Estas hormonas tienen efecto a nivel corporal de la paciente. Entonces, dentro de los efectos que uno encuentra
o que se pueden llegar a presentar o que pueden llegar a sentir ustedes durante el tratamiento de fertilidad, muchísimas veces está muy, muy relacionado a efectos hormonales mayores o potenciados. Entonces, van a tener muy marcada la sensación premenstrual, con las mamas muy, muy sensibles, ya que hay muchos receptores hormonales a nivel de las mamas, con la panza muy distendida, hay retención de líquido la mayoría de las veces, molestias y dolores a nivel pelviano, ya que no solamente existe una actividad uterina por los mismos estrógenos que se van generando, sino también por el crecimiento de los ovarios, que empieza a generar incomodidad, empieza a generar distensión, y eso se va notando. Mucho más marcado en aquellas pacientes que tienen mucha reserva ovárica, entonces tienen mayor cantidad de óvulos y tienen por lo tanto los ovarios más grandes. Mucho más marcado todos estos síntomas en pacientes que tienen, por ejemplo, endometriosis, ya que las pelvis de aquellas pacientes con endometriosis son pelvis que en lugar de ser mucho más delicadas y laxas, son mucho más acartonadas, para que se entienda y a ustedes se les venga bien a la cabeza cómo es la pelvis de una chica con endometriosis. Es todo mucho más rígido, entonces el crecimiento del ovario muchas veces genera traccionamiento de las adherencias, entonces la sintomatología es mucho más marcada, o más marcada a veces en las pacientes que tienen endometriosis. Antes o durante la estimulación, e incluso después de la extracción de los óvulos, que después de la punción ovocitaria, queda también esta sintomatología porque los folículos ya largaron el óvulo, pero quedan todos los cuerpos amarillos que siguen generando su progesterona y siguen teniendo a los ovarios en tamaños bastante grandes. Entonces, las molestias abdominales y pelvianas van a estar presentes. Lo otro que también en muchas pacientes genera molestias son los pinchazos, por supuesto. Acuérdense que la medicación que utilizamos durante la estimulación, que son aproximadamente unos 12 a 14 días, la mayoría es medicación inyectable, entonces al principio se hace bastante más llevadera. Hay medicamentos que tienen agujas más finitas, hay otros medicamentos que tienen agujas un poquito más gruesas. Hay algunos medicamentos particularmente que pueden hacer reacciones alérgicas mayores que los demás, entonces a veces quedan ronchas coloradas que pican un rato, que duran algún tiempo, entonces a lo largo de los días la medicación subcutánea, los pinchazos también empieza a generar ya incomodidad y molestia. Lo que sin lugar a duda está presente prácticamente en el 100% de las pacientes cuando hay tratamientos hormonales de este tipo son los cambios humorales, en el humor, en el carácter, la sensibilidad, la habilidad emocional, está muy, muy marcada por todo el tratamiento hormonal y por todo lo que está en juego y todo lo que implica el tratamiento de fertilidad. Este, em, Básicamente esas serían las mayores molestias que uno encuentra durante el tratamiento. La presencia de dolor durante la punción o pospunción también puede ser, dependiendo mucho de cada paciente. Las pacientes que tienen ovarios más grandes y que más respuesta tienen, pueden llegar a manifestar dolor, al igual aquellas pacientes que tienen alguna patología de base, pero generalmente en la mayoría de las pacientes, lo que me manifiestan ellas y lo que está descrito en la bibliografía es que no llega a ser un dolor intenso, sino que es más bien esa sensación de molestia, de inflamación, de distensión, de retención de líquidos, de la habilidad emocional, de mamas sensibles, de a veces dolores de cabeza, bien, bien relacionado al hormonal. Si la paciente logra el embarazo, van a notar que en las primeras semanas del embarazo siguen estando presentes esas molestias e inclusive aparecen las molestias del el embarazo, que es la actividad muchas veces embrionaria dentro del útero y que el útero responde con actividad y con espasmos y con molestias que también se hacen más marcadas y que generan mucho susto en las pacientes. Y si la paciente no se queda embarazada, las alteraciones que uno encuentra a corto plazo, después de un tratamiento de fertilidad, fundamentalmente tienen que ver con alteraciones en el ciclo menstrual. A veces la menstruación se puede adelantar o se puede atrasar.
Siempre la primera menstruación y la segunda menstruación después de un tratamiento de fertilidad es rara, o es más abundante, o es más dolorosa, o es más oscura, o es con coágulos. Siempre es rara, nunca es una menstruación típica, típica, ni normal, normal. Con lo cual los cambios que uno puede encontrar o las alteraciones que uno puede encontrar en el corto plazo tiene que ver con esos primeros meses posteriores a un tratamiento y un embarazo negativo, las irregularidades en el ciclo menstrual. Las alteraciones un poco más relacionadas a largo plazo, este, em, siempre tocamos el mismo tema porque desde que se creó la fertilidad hace 40 años, los tratamientos de fertilización in vitro, se viene estudiando muchísimo y haciendo hincapié si hacer tratamientos de fertilidad y los tratamientos hormonales pueden desarrollar algo malo, algún tipo de cáncer, algún tipo de neoplasia, sobre todo en los lugares que tienen muchos receptores para los estrógenos y la progesterona, como son los ovarios, como son las mamas, como es el colon. Entonces, son muchísimos los estudios que se han hecho sobre la asociación de los tratamientos de fertilidad y los distintos tipos de cánceres. Lo que se ha podido ver a lo largo de los años es que no se ha encontrado una relación directa entre tratamientos de fertilidad y cánceres, pero sí se ha encontrado, sobre todo en mama y en ovario, es que los cánceres de mama y los cánceres de ovario son multifactoriales y por lo tanto tienen como puntapié inicial una predisposición genética a desarrollar el cáncer. Es decir, una paciente que va a tener un cáncer de mama ya tiene una marca genética con la cual se sabe que en algún momento de su vida probablemente va a desarrollar el cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, si es un cáncer de mama que sea hormonodependiente, lo que sí pueden generar los tratamientos de fertilidad y los tratamientos hormonales es que esa paciente que ya tenía o que ya tiene un cáncer de mama y que está destinada a tener un cáncer de mama, los tratamientos de fertilidad pueden hacer de que aparezcan en forma más prematura o se desarrollen en forma un poco más rápida, pero no generan la aparición del cáncer de mama. No sé si queda claro, porque esto también es una leyenda urbana que anda dando vueltas y con la cual yo discuto muchísimo, incluso con profesionales, que a veces inculcan bastante miedo a las pacientes con respecto a los tratamientos hormonales o al uso de hormonas, y a veces no es tan textual como lo explican, sino que lo que hay que hacer es tratar de tener una explicación un poquito más clara desde este punto de vista. Lo que sí veo y lo que sí vemos, ya no relacionado a patologías malignas o a patologías oncológicas, es que muchas veces los tratamientos hormonales sí tienen algún impacto a nivel de la microcirculación o de la microvasculatura, entonces la aparición de arañitas muchas veces o aquellas pacientes que tienen predisposición que tienen predisposición a tener varices, a veces los tratamientos hormonales pueden hacer que sean más marcados, pueden hacer que se vea después de un tratamiento o después de algunos tratamientos esta situación un poquito más reflejado de lo normal. Si querés, Lore, porque voy viendo que van apareciendo preguntas, si querés vos anotátela, Lore, y Dale, cuando termino de dar el pantallazo general, aprovechamos para ir respondiendo las querés. dale, las repasamos. Sí, sí, tranqui. Buenísimo, buenísimo. El otro punto que tenía ganas de tocar, porque me lo preguntan muchísimo en el consultorio, es, che, Luciano, yo me hago tratamientos de fertilidad, me estimulo y quizás me saco 10 óvulos cada vez que hago una fertilización in vitro. ¿Eso quiere decir que estoy disminuyendo aceleradamente mi reserva ovárica? Porque por otro lado tengo muchísimo miedo, yo tengo quizás 36, 37, 40 años y sé que mi reserva ovárica va disminuyendo y vos me estimulás y me sacás más ovario y mi reserva queda más chica todavía. Bueno, esto es interesantísimo que yo lo pueda aclarar porque es una pregunta y es un miedo muy común y yo siempre les explico a las pacientes que se imaginen al ovario como un barrio privado que todavía no tiene ninguna casa construida y que empieza la preventa de los lotes.
está lleno de lotes, los dos ovarios están llenos de lotes que vendrían a ser los óvulos. Y cada cuadra o cada parcela tiene varios lotes, tiene varios óvulos. Entonces, en cada mes que se inicia en la mujer, se produce la activación, entre el día 1 y el día 3 del ciclo aproximadamente, se produce la activación de parcelas de óvulos. Imagínense entonces dos barrios privados, que son los dos ovarios, que tienen varias manzanas y que tienen varias casas en cada manzana. Cada mes que empieza, se activan distintas manzanas a nivel de los dos ovarios, es decir, que se activan grupos de óvulos entre el día 1 y el día 3 del ciclo. Eso se llama reclutamiento en fisiología. Y a partir del día 3 y sobre todo al día 5, de esos grupos de óvulos que se activaron en las dos parcelas, en los dos ovarios, se produce un fenómeno que se llama dominancia, que está determinado fundamentalmente por receptores hormonales, es decir, una de esos lotes de las dos manzanas de los dos barrios, es decir, de los dos ovarios, es el que va a desarrollar mayores receptores, que le va a llegar y que los va a captar a las hormonas y por lo tanto va a dominar, va a crecer, se va a desarrollar sobre los demás y es el óvulo que va a ovular ese mes. Todos los demás parcelas, perdón, todos los demás lotes, todos los demás óvulos que se habían activado ese mes, que salieron de su estado de hibernación, del cual venían desde el momento del nacimiento, no es que vuelven otra vez a su estado de hibernación y esperan al mes siguiente a ver si se activan otra vez o no, sino que van a un proceso que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. Se mueren. Entonces, por eso es que todos los meses se van gastando óvulos. Y en los tratamientos de fertilización in vitro, lo que uno hace cuando empieza la estimulación en el día 2 o en el día 3 del ciclo, es justamente cambiar ese fenómeno de dominancia y hacer de que dominen todos los óvulos que se habían activado. Entonces, los óvulos que salen con la fertilización in vitro son los óvulos que se iban a morir ese mes si uno no los estimulaba o no cambiaba este fenómeno de dominancia. No sé si queda claro más o menos. Es decir, que es un mito o es una leyenda de que la fertilización in vitro genera mayor cantidad de pérdida de óvulos de lo normal. ¿Ah? Y eso también está bueno aclararlo porque son un montón de veces las preguntas que me hacen con respecto a este tema. Y por último, así ya empezamos con las preguntas que me quieren hacer ya más puntuales y más particulares de cada una de ustedes, están las complicaciones de una fertilización in vitro. Y yo voy a poner, o voy a hablar de las que quizás más me preocupan a mí y en las que tratamos de estar siempre más atentos, los que hacemos fertilidad. Dentro de las complicaciones tenemos la complicación asociada a la punción o a la extracción de los óvulos. Cuando yo hago la extracción del óvulo, cuando hago la cosecha en el quirófano, hago una punción con una aguja larga, muy finita, que se introduce a través de la vagina, atraviesa una membrana que es el fondo de saco de Douglas y me meto adentro del ovario, literalmente, a cada uno de esos folículos que veíamos durante las ecografías y con una bombita de vacío aspiro el líquido folicular que va a un tubito de ensayo, que va a la bióloga y me dice si hay óvulo o no hay óvulo. Esa aguja, muchas veces al introducirse adentro del ovario, puede dejar un sangrado que en el 99% de los casos es autolimitado y solito se frena y se para. Existe un pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener un poco mayor cantidad de sangrado durante ese procedimiento y por lo tanto desarrollar lo que nosotros llamamos un hemoperitoneo, que es que tiene más sangrado de lo normal, la paciente generalmente me llama a la tarde, me dice, Luciano, estoy con mucho dolor, o tiene sintomatología de baja depresión, y eso genera molestia e incomodidad, y habitualmente le hacemos una ecografía, vemos que hay la presencia de sangre, y en algunos de los casos necesita una internación y un control y un monitoreo, y en el peor de los casos necesita un procedimiento quirúrgico que se llama laparoscopía, como para revisar todo, chequear de que haya dejado de sangrar y si hay algún vasito sangrando, coagularlo para solucionarlo. Por suerte, gracias a Dios, este tipo de complicaciones pasan pocas veces, pero está descrito y pueden llegar a aparecer. La otra complicación a la que siempre estamos atentos es la torsión ovárica. Como el ovario crece durante la estimulación ovárica, y normalmente ustedes imagínense que el ovario tiene el tamaño, siempre lo digo de esta manera, siempre tiene el tamaño, este es mi sello,
siempre tiene el tamaño de un sello cuando está sin estimularse. El ovario se irriga a través de un ligamento que es el ligamento infundíbulo pélvico. Entonces está colgando el ovario del ligamento infundíbulo pélvico. Cuando uno hace una estimulación ovárica, el ovario crece de tamaño y en lugar de parecer el sello, se parece ya al celular. Entonces, imagínense una bombita, ustedes, las que usamos para chayar, o un globo lleno de agua, es decir, empieza a tomar peso propio. Y al tomar peso propio, es más fácil que de ese pedículo del cual cuelga, si la paciente hace mucha actividad, por eso hinchamos tanto los quinotos con la vida tranquila, con un poco de reposo, con no hacer esfuerzos, con no hacer actividad física, porque si uno hace este tipo de movimientos y todo, el ovario puede hacer así, puede torsionarse, y al torsionarse es como una manguera que uno la estrangula, deja de llegar sangre al ovario, y eso genera un infarto del ovario que se manifiesta en la paciente porque empieza con un dolor muy, muy grande, con mucha sintomatología clínica de náuseas, vómitos, inmediatamente me llaman, las vemos, y eso sí es un cuadro que la mayoría de las veces requiere una solución quirúrgica, una laparoscopía. Este, es otra de las complicaciones, gracias a Dios, muy poco frecuentes, pero que están descriptas y por eso hinchamos tanto los quinotos con el tema de los reposos y de la vida tranquila. La tercera complicación que le tenemos mucho respeto son los procesos infecciosos, es decir, que es por alguna cuestión, la vagina femenina tiene su flora bacteriana normal y cuando uno hace la higiene para la extracción de óvulos, no puede hacer la higiene con un antiséptico, como por ejemplo el Pervinox, porque eso altera tremendamente al óvulo. Entonces la higiene se hace con solución fisiológica nada más. Entonces, a veces puede, cuando uno entra con la aguja a hacer la extracción de los óvulos, puede arrastrar algún bichito que se quede adentro del ovario y que genera a largo plazo una infección. Por eso todas las pacientes durante la punción hacen antibióticos endovenosos mientras están dormidas y posteriormente, se van a acordar muchos de ustedes, la citromicina la damos siempre, que es el antibiótico para los bichitos de la vagina en forma preventiva por las dudas. Esto también aparece re poco frecuente, pero puede aparecer un cuadro de pelviperitonitis y requerir antibióticos vía oral y en el peor de los casos antibióticos endovenosos. La cuarta complicación es una complicación que ha disminuido muchísimo en el transcurso de los años, que es el embarazo ectópico o el embarazo fuera de lugar. Ha disminuido mucho a lo largo de los años porque antiguamente se hacían las transferencias embrionarias sin control ecográfico, entonces vos no veías dónde ibas con la cánula y dejabas el embrión y a veces te metías para el lado de la trompa y dejabas el embrión dentro de la trompa y se generaba un embarazo fuera del lugar, en la trompa de falopio en lugar de dentro del útero. Con la llegada del seguimiento ecográfico y hoy en día cuando hacemos la transferencia que nos guían y nos permite ver que dejemos el embrión a 2 centímetros del fondo, la incidencia del embarazo ectópico ha bajado muchísimo, ha bajado aproximadamente al 1% de todos los tratamientos de fertilización in vitro, pero sigue estando presente porque el embrión, una vez que uno lo deja, se mueve adentro del útero. Mueve y se busca su lugar y cada tanto plac se va para el lado de la trompa y se implanta en un lugar que no debería ser. Esas básicamente serían las complicaciones de los tratamientos de fertilidad. Y me queda por último, y ya para empezar con las preguntas, es qué de cierto hay que los tratamientos de fertilidad pueden generar algún tipo de trastorno a nivel de los bebés. Es decir, esta manipulación puede traer acarreado algún problema a nivel del bebé, a nivel del embrión. Esto también se ha discutido muchísimo, muchísimo en reproducción y se han hecho cientos de estudios para ver si realmente tenía alguna incidencia. Acuérdense que hasta los años 90 existía solamente la fertilización in vitro convencional, que era agarrar un óvulo y rodearlo de 100.000 espermatozoides para que solito el espermatozoide fertilizara, formara el embrión y se llevara a cabo el embarazo. Después de los años 90 aparece el ICSI, que fue revolucionario para los factores masculinos severos, en donde varones con muy poquitos espermatozoides que no les servía la fertilización in vitro convencional, ahora tenían la posibilidad de que el biólogo agarrara un espermatozoide y lo metiera de prepo adentro del óvulo para poder fertilizarlo. Mucho fue lo que se discutió de si este tipo de procedimientos de meter de prepo al espermatozoide adentro del óvulo
podía traer alteraciones a nivel de los bebés. Y de hecho, en los primeros trabajos se veía que los bebés nacidos de ICSI tenían mayor índice de alteraciones que los bebés que nacían de forma natural. Y en realidad, con el tiempo después, se empezaron a hacer estudios comparativos muy, muy interesantes entre pacientes fértiles y no fértiles, y en realidad los pacientes no fértiles o los infértiles o los que más dificultades tenían un mayor índice de complicaciones, sea por tratamientos de inseminación, o sea, incluso en pacientes infértiles que conseguían el embarazo en forma natural, tenían mayor índice de malformaciones o de alteraciones que los pacientes que no tenían problemas de fertilidad. Es decir, que la infertilidad por sí tiene una predisposición un poco mayor a tener este tipo de problemas. Y en los factores masculinos que necesitan ICSI, después también lo que se vio es que los factores masculinos severos, con morfologías muy, muy alteradas o con números muy, muy disminuidos de espermatozoides, esos espermatozoides también tienen mayor índice de no ser normales y por lo tanto, en realidad, no es el procedimiento en sí, sino que son los espermatozoides del varón de esas características las que tienen mayores probabilidades de poder tener como consecuencia mayor índice de alteraciones a nivel de los bebés. Eh, Me acuerdo de haber estado en una charla muy, muy buena, sobre alteraciones a nivel de los bebés en tratamientos de fertilidad, que la daba un obstetra de alto riesgo del Hospital Italiano de Buenos Aires, que tiene muchísima experiencia, el Lucas Otaño, que él decía, a ver, estamos discutiendo por un lado si el ICSI puede tener mayor incidencia en una patología rarísima, que ya de por sí tiene una incidencia del 0,30 por mil, 0,30 por mil, y quizás el ICSI lo transforma en una incidencia de 0,60 por mil. Es decir, estamos hablando de algo que es extremadamente poco frecuente, pero seguimos recibiendo de los reproductólogos embarazos de mellizos o embarazos de trillizos que sabemos que tienen un índice de partos pretérminos altísimo, de bebés que nacen a las 20 semanas, 25 semanas, 28 semanas, que deja secuelas tremendas a nivel del sistema nervioso central, a nivel auditivo, a nivel visual, que tiene índices de alteraciones en los bebés muchísimo más altas que estar discutiendo si el ICSI lleva de un 0,30 por mil a un 0,60 por mil. Entonces creo que la clave acá es dejar de discutir eso y es empezar a poner el foco en la transferencia embrionaria única. Bueno, y es un poco hacia donde está yendo el mundo, y con muchas de ustedes es lo que hablamos permanentemente, si transferir un blastocisto o no. Yo he transferido, tengo muchísimos trillizos, hemos hecho muchas macanas por transferir gran cantidad de embriones, que no lo conocíamos en ese momento, y a medida que ha ido pasando el tiempo, han ido cambiando los medios de cultivo, han ido cambiando las incubadoras, han ido cambiando todo, entonces nos ha permitido hoy en día poder tener embriones en estadio blastocisto, poder elegir el embrión para transferir, poder guardar un embrión sin que eso le implique o le influya o le afecte al embrión. Entonces la discusión pasa más por ese punto. No me quiero extender más, pues ya son las 8:10. Si querés, Lore, pasamos a las preguntas, o escritas o verbales, lo que quieran, y ya después seguimos con lo demás. Espero que les haya servido. Sí, súper completo, Luciano. La verdad, yo me he sacado ahora un montón de dudas. Bueno, arranco con la primera. Dale. Acá dice, hola, Romina pregunta, si la paciente tiene un antecedente que la madre tuvo cáncer con receptor hormonal positivo, ER2 negativo, ¿hay más riesgo? Bien. No, lo primero que tiene que hacer, siempre que tenemos ese tipo de situaciones, yo le digo a la paciente, el que tu mamá haya tenido un cáncer de mama, ¿contraindica a que puedas hacer un tratamiento de fertilización in vitro? No, no lo contraindica. Pero sí es prolijo de que esa paciente tenga un control muy de cerquita, desde el punto de vista mastológico, con su mastólogo, avisarle que va a hacer un tratamiento de fertilidad o hacer los controles antes del tratamiento y estar atenta. Existen cánceres de mamas que son hereditarios, muy hereditarios, es decir, en donde hay alteración
del BRCA, que se llama, que es un gen que determina, entre otras cosas, cáncer de mama, en donde hay una historia familiar de cáncer. Entonces, viene la abuela con cáncer, la madre con cáncer, y hoy en día los mastólogos pueden averiguar esto también en la tercera generación o en la paciente, si puede llegar a tener una asociación o no. Muchas veces, cuando hay esta historia tan marcada familiar, las mandamos a los mastólogos o las mandamos a la genetista. Hoy en día la Ale Mampel también hace estudios referente a si puede haber un cáncer familiar y si esa paciente tiene la predisposición ya de que va a tener un cáncer y por ende poder tomar las medidas o las conductas al respecto, que sería primero evaluar la parte mastológica y después hacer el tratamiento de fertilidad, pero es solamente en estos cánceres muy, muy puntuales en donde son familiares. ¿Ah? Si la mamá ha tenido un cáncer de mama, o la abuela ha tenido un cáncer de mama, o la hermana ha tenido un cáncer de mama, no contraindica el tratamiento de fertilización in vitro, pero sí es prolijo tener un buen control mamario antes del tratamiento, ¿ah? Y permanentemente, en realidad, a lo largo de su vida. Bien. Yo, antes que salgamos del tema, yo pregunto rápidamente, yo que hice Sí. tantas estimulaciones, Luciano, ¿debiera después de tener controles periódicos a raíz de los tratamientos que he hecho o no? ¿O es No, algo que ya no, tu control ginecológico mamario anual, Lore. normal? Los Tu mismos control controles que ginecológico cualquier otra mamario persona. anual. Los mismos controles que cualquier otro, salvo que tengas algún antecedente que implique o que tenga necesidad de hacer controles más seguidos. Por ejemplo, endometriosis, por ejemplo, antecedente de un cáncer de mama o alguna otra patología asociada que requiera controles más seguidos. Y, por ejemplo, siendo que sí tengo endometriosis, o sea, eso requeriría entonces estudios Y más. por lo menos controles anuales, y si empezás con sintomatología, dolores, molestias, se pueden hacer controles cada 6 meses. Ujú, bien, bueno, seguimos. Dice Emilia, Luciano, ¿es recomendable hacer una inseminación si debo hacerme un cerclaje? Bueno, el cerclaje está indicado en aquellas pacientes que tienen una incompetencia ítmico-cervical. ¿Qué es esto? El cuello del útero es lo que está abajo y que sostiene al útero y que está arriba. El cuello del útero es una cincha, es un acúmulo, es una cincha muscular que lo que hace es darle la continencia al útero cuando está embarazado y cuando va creciendo a lo largo de los 9 meses, que empieza a generar una presión muy, muy grande. Eso es el cinturón que lo contiene y lo mantiene. Existe un grupo de mujeres que tienen una incompetencia ítmico-cervical y que generalmente tienen el antecedente de haber tenido alguna cirugía a nivel del cuello del útero, algún cono, algún lip, que genera una debilidad a nivel de esa cincha y que puede predisponer a tener que desencadene un parto pretérmino o que desencadene la salida de la bolsa antes de lo normal. En esos casos está indicado el cerclaje. Pero vuelvo a lo mismo, si uno tiene ese antecedente o si te quedaste embarazada en forma natural, tenías el antecedente de un cono, de un lip, tuviste tu bebé o tuviste una pérdida a las 18 semanas, que se te salió la bolsa afuera, en el famoso reloj de arena, la bolsa en forma de reloj de arena, no se pudo hacer nada, perdiste al bebé, eso no contraindica que vos el día de mañana puedas hacerte una inseminación intrauterina. Te haces la inseminación intrauterina, te haces la fertilización in vitro, y cuando te quedes embarazada, tenés que tener un obstetra muy piola, que te pueda hacer un seguimiento muy de cerquita, que te pueda ir midiendo el diámetro del cuello uterino para saber si es necesario hacer el cerclaje o no. Muchas veces muchos usan cerclaje profiláctico, usan también progesterona, todas las medidas necesarias para que pueda evitarse esa pérdida prematura. Existen algunos casos puntuales en donde ni siquiera el cerclaje ayuda a contener el embarazo, y en esos casos en donde uno hace todo lo posible y a pesar de eso los embarazos se siguen perdiendo, he tenido estas pacientes, en esos casos requeriría sí quizás una subrogación uterina, pero son casos muy muy puntuales. Bien. Bueno, Bernarda pregunta, ¿la medicación de la transferencia trae consecuencias a la madre? ¿Cuánto dura el proceso de transferencia? Bien, cuando la Bernardita lo que está preguntando es, por ejemplo, que tenemos un embrión criopreservado,
o en los tratamientos de ovodonación es distinta a la medicación que se usa, porque lo que se usa son estrógenos y progesterona. Y aproximadamente se usa durante 20 días y si la paciente se queda embarazada hasta la semana 9 de embarazo. En estos casos la medicación es un poco más suave que durante la fertilización in vitro porque los niveles de estrógeno en sangre que se consiguen son muy parecidos a los niveles fisiológicos que tienen las pacientes. Generalmente uno encuentra entre 100 y 300 unidades de estradiol a nivel de la sangre, que es lo que vos tenés cuando tenés un solo folículo y un solo óvulo. Diferente es cuando vos tenés, por ejemplo, una estimulación con gonadotrofinas, con las inyecciones, en una paciente que tiene mucha cantidad de óvulos. A veces podés tener niveles de estrógeno de 2000, de 3000, de 5000, que es mayor la cantidad. Entonces, cuando uno hace la transferencia embrionaria, o la preparación para la transferencia, o la medicación para la ovodonación, los efectos que se produce por la medicación son menores. La progesterona es una cagada, ya lo saben todas, genera muchísima distensión intestinal, entonces están súper distendidas, con un montón de gases, con constipación, da mareos, da sueño, da un poco de dolor de cabeza. Ahora ha aparecido en el mercado una progesterona que es subcutánea, que es una única dosis, que evita un montón de efectos adversos, es un poco más cara, es bastante nueva. Está esa, si no está la progesterona típica que es vía oral, que usamos 3 por día, es una dosis alta. También se la puede usar por vía vaginal, que tiene la misma absorción y no tanto efecto adverso. Bien. Bueno, Miriam dice, mis felicitaciones, qué buena presentación, gracias doctor Sabatini, espero pronto viajar a realizar mi tratamiento, un abrazo a los todos con Lores, saludos de Chile, Osorno. Después tenemos Joana, hola, gracias por toda esta información, quería saber si el tratamiento de fertilidad puede hacer que crezcan miomas existentes. Buena pregunta. Sí, sí. Siempre en una paciente que tiene miomas es importante ver qué tamaño tienen, cuántos son y dónde están ubicados. Porque la medicación del tratamiento de fertilidad puede hacer que crezcan. Entonces a veces tenemos pacientes que tienen miomitas que no molestan y después de un tratamiento de fertilidad o 2 tratamientos de fertilidad y sobre todo con el tiempo pueden hacer que crezcan y de un mioma que era chiquito y que no molestaba transformarse en un mioma más grande que sí molesta y sí requiere un tratamiento quirúrgico. Y lo otro que también hace que aumenten los miomas y que uno tiene que estar siempre atento es el embarazo. Es decir, las hormonas del embarazo también puede hacer de que el mioma crezca. Entonces son las dos cosas que uno tiene que estar atento cuando una paciente tiene miomas, de saber de que y de avisarle a la paciente que pueden crecer esos miomas y por lo tanto controlarlos siempre. Bien. Mariela Pola pregunta, hola a todos, Luciano, ¿cuánto tiempo es recomendable esperar para hacer otro si un tratamiento no funcionó? ¿El cuerpo de la mamá debe recuperarse de esos excesos de hormonas o no? Sí. A ver, yo siempre le digo a las pacientes que considero 2 tipos de tiempo para volver a repetir un tratamiento. El tiempo médico, biológico, orgánico, que por lo menos son 3 meses, por lo menos son 3 meses. Para que vuelva todo a la normalidad. Uno podría hacer un tratamiento seguido al otro, pero son tratamientos que son bravos, son invasivos también. Y después está el tratamiento, el tiempo psicológico o el tiempo emocional, que es el que lo decide la paciente, por supuesto. No todas las pacientes reaccionan de la misma manera a un tratamiento con resultado negativo y por lo tanto hay pacientes que están dispuestas a seguir adelante inmediatamente a los 3 meses que ya tienen el alta médica y hay otras pacientes que necesitan un poco más de tiempo porque el golpe fue duro y necesitan recuperarse también desde el punto de vista de su psiquis. Bien. Nancy pregunta, ¿en Mendoza, Argentina, hay subrogación de vientre? Ni, ¿por qué? No está legislado, Nancy, acá en Argentina, la subrogación, y al no estar legislado no está ni permitida ni está prohibida. Nosotros hacemos subrogación uterina, pero tiene que tener una serie de requisitos, es decir, para poder hacer una subrogación uterina, uno tiene que tener una indicación médica, por ejemplo, una chica que tuvo miomatosis y le sacaron el útero y por lo tanto no tiene una matriz para llevar adelante un embarazo. Entonces tiene que tener una indicación médica. Tenemos que, con un abogado, hacer una presentación judicial ante la justicia al juez y decirle, che,
esta señora está pidiendo una subrogación uterina y está indicado que tiene que hacer una subrogación uterina. Y en esos casos hay que esperar la resolución del juez. Ya hay varios precedentes. Nosotros hemos hecho, en lo personal, he hecho 6 subrogaciones uterinas y han salido todas a favor. Las primeras demoraban muchísimo el juicio, me acuerdo que demoró como 2 años y a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido agilizando mucho eso. Se ha armado acá en Mendoza una comisión de subrogación uterina en la justicia que evalúa los casos y yo charlando con la gente de esa comisión, sé que los requisitos son claves, que son que tenga una buena indicación médica, que exista una madre gestante, es decir, la que va a llevar el embarazo adelante, que esté dispuesta a ayudar. Sobre todo, ideal es que sea una pariente, una conocida, una amiga, en donde se demuestre que no hay una cuestión comercial con esa mujer. Es decir, que no sea una chica de la villa que vos la buscaste y le dijiste, si me ayudás te voy a dar un departamento, porque eso sería como una trata de personas. Es decir, ahí estaría perdiendo las libertades esa mujer, de quizás poder elegir ayudar o no, y quizás lo está haciendo por una necesidad económica. Entonces, lo ideal, según lo que me dicen desde la justicia, para que salga, es que tener a alguien que sea conocido, amigo, familiar, y que se pueda demostrar que no existe una cuestión comercial. A pesar de que no está mal, y de hecho está estipulado, y los fallos que han salido marcan que tiene que tener una compensación la mujer que va a llevar el embarazo adelante, tiene que tener una obra social, etcétera, etcétera. Pero no me quiero ir por las ramas. Entonces, tener una indicación médica, tener una gestante, y tener una buena evaluación psicológica de los papás o de la mamá, y de la gestante, en donde no se demuestre una psicopatía, por supuesto, algo que implique algún riesgo para ese bebé en la mujer que lo va a llevar adelante el embarazo, que no haya ningún tipo de problema el día de mañana. Con esos requisitos, un abogado hace una presentación ante la justicia y después es esperar a que salga el fallo. Bien. Marisol y Rodolfo dicen, hola Luciano, una pregunta, ¿tiene alta incidencia en malformaciones el factor masculino aunque el cariotipo haya salido normal? Saludos. Bueno, dentro de lo que es el factor masculino, lo que tiene mayor incidencia de alteraciones a nivel del ADN de ese espermatozoide, fundamentalmente es el número de espermatozoides, es decir, aquellos varones que tienen menos de 1 millón de espermatozoides en el eyaculado tienen mayor incidencia de que los espermatozoides puedan tener alguna alteración a nivel de su ADN. La movilidad, las oligospermias severas, las alteraciones en la movilidad severa también tienen mayor incidencia, y las alteraciones morfológicas muy, muy severas también pueden, menos, pero pueden. Y esto está muy relacionado a la gónada. Está muy bien que siempre se pide un cariotipo porque la incidencia de cariotipos alterados aumenta cuando disminuyen las características del espermograma. Pero a pesar de tener el cariotipo normal, los pacientes con factores masculinos muy severos pueden tener una incidencia un poquito mayor de tener espermatozoides alterados, que eso uno no lo puede ver, y de tener un poquito mayor índice de malformaciones. Esto sí es lo que se ve. Bien. Laura pregunta, muchas gracias Luciana, excelente charla. ¿La heparina durante el tratamiento de fertilización puede aumentar la probabilidad de hemorragia durante la punción? Bien, acuérdense que la heparina es una medicación que se utiliza en las pacientes que tienen trombofilia, que es una enfermedad de la sangre que genera pérdidas recurrentes de embarazo, es decir, que genera varias pérdidas de embarazo. No es una causa de infertilidad, no es una causa de dificultad para lograr embarazo, y creo que va a ser uno de los temas de charla en nuestros próximos encuentros, el tema de trombofilia puntualmente, porque tienen un montón de dudas. La heparina de 40 miligramos es una dosis profiláctica con la cual no debería tener mayor índice de sangrado durante una punción en un tratamiento de fertilidad. De más de 40, 60 u 80 ya sí tiene acción anticoagulante y tiene mayor índice de sangrado durante una punción o durante una intervención quirúrgica. Así todo, los hematólogos, que son los que manejan esta medicación, la recomendación que nos dan a nosotros es que si la paciente usa la heparina desde el momento de la estimulación, porque no siempre depende del tipo de trombofilia, si la usa desde el momento de la estimulación,
se suspende generalmente unas 24 48 horas antes de la punción y se retoma 24 horas después de la punción. Es decir, lo ideal sería tratar de que se suspenda un tiempito antes la heparina, más allá de que sea una dosis profiláctica para evitar este riesgo. Bien. Y tenemos, a raíz de la pregunta de la subrogación uterina, ¿las obras sociales cubren la donación de embriones? No, y es algo para lo que estamos tratando de incluirlo dentro del plan médico obligatorio. No está legislada la, mm, la donación de embriones dentro del plan médico obligatorio. Es como la subrogación uterina, se han olvidado de legislar eso. Entonces, no está convenido eso con las obras sociales. Entonces, para que la obra social lo cubra, tenés que recurrir a la vía judicial, tenés que recurrir a un amparo o hablar con la obra social y tratar de llegar a un acuerdo, pero son dificilísimas las obras sociales. Entonces, por lo general, al no estar dentro del plan médico obligatorio, igual que el diagnóstico genético preimplantacional, el PGD, tampoco está dentro, el ERA tampoco está dentro, la donación embrionaria tampoco está dentro, entonces son todas cosas que uno tiene que arreglar puntualmente con la obra social o judicializarlo. Bien. Bueno, preguntas escritas no hay más. No sé si alguna quiere hablar, quiere hacer alguna consulta. ¿Alguna se quedó con alguna duda? Pero bueno, han preguntado un montón. Se ve que era un tema que generaba muchísimas dudas. Hay un montón, Lore, de temas que son re interesantes para que vayamos charlando. Esto de que vamos a hacer en forma alternada, tengo pensado ir invitando gente, tengo pensado invitar para que charle también la bióloga, la jefa del laboratorio de fertilización in vitro, para que les pueda contar qué pasa dentro del laboratorio de fertilización in vitro, dónde quedan los embriones, cómo están, quién los mira, cómo los miran, cómo los cuidan, cómo son las medidas de seguridad. Siempre eso también es interesante. A la endocrinóloga me gustaría invitar también para que en algún momento nos hable de tiroides, prolactina y todo lo que influye, o insulinoresistencia, metformina. Me gustaría invitar a los andrólogos para que hablen de la parte masculina y a todo el staff de médicos para que vayan dándonos sus charlitas de endometriosis o de lo que sea. Yo creo que puede ser interesante, puede ser un ámbito en donde las pacientes pueden preguntar cosas que se olvidaron de preguntar en el consultorio, que quedaron con dudas. Bien. Acá justo preguntan si la donación no la cubre la obra social. Sí, la donación sí la cubre. Sí la Ah, cubre la obra social. No hay chance de que no la cubra, eso está dentro de la ley. ujú. Bien, perfecto. Bueno, acá Verónica dice que muy claro todo, que le parecen excelentes las charlas. A ver acá, dice Natalia, hola doctor, ¿qué indican los estudios de cariotipo exactamente? ¿Y se pueden pedir antes de realizar los tratamientos de alta complejidad? Bueno, respondo las dos preguntas. La primera es, el estudio del cariotipo es un mapeo cromosómico de la persona. Es decir, te dice cómo están los 23 pares de cromosomas. Nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Este, em, y lo que te indica es si existe, por llamarlo de alguna manera, algún tipo de incompatibilidad o si el paciente es portador de algo. Ser portador de algo significa, lo tengo, pero no sé que lo tengo, porque no se me manifiesta clínicamente. Este, entonces se busca eso, ver si existe algún tipo de alteración a nivel de la parte genética o cromosómica que puede estar influyendo en la no llegada del bebé o en algún otro tipo de situación. Está muy discutido el momento de pedirlo y lo discutimos cotidianamente. En las guías de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, basada en las guías internacionales, dice que la indicación del cariotipo es cuando existe un factor masculino muy, muy severo o cuando hay una menopausia precoz, que también puede ser una causa de alteración cromosómica, o cuando hay aborto recurrente, es decir, pacientes que pierden embarazo en forma repetida, pero no lo pone como indicación antes de un tratamiento de alta complejidad. Este concepto está empezando a cambiar y estamos viendo si realmente quizás sea necesario pedirlo antes de empezar un tratamiento de alta complejidad. El tema es que entramos en la lucha con las obras sociales. ¿Por qué? Pues son estudios caros que la obra social no quiere pagar y como no está dentro de las guías de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, no lo cubren.
Por otro lado, este tipo de alteraciones tiene una incidencia muy, muy baja, afecta aproximadamente al 1 al 3% de todas las parejas infértiles. Entonces, al tener una incidencia tan, tan baja, si uno se lo pide masivamente a todas las pacientes, se genera un gasto público muy, muy alto para encontrar un número muy, muy bajito de pacientes. Pero estamos tratando de que se cambie eso y de que aquellas pacientes que van a entrar a una alta complejidad, tratar de pedírselo, a pesar de las peleas que tenemos con las obras sociales, para que sirva. Pero está discutido. Si tengo que ser estricto, estricto, hoy lo que dice las guías de la SAMER, de nuestra sociedad, son esas 3 indicaciones. No es indicación pedirlo antes de un tratamiento de alta complejidad. Si hay algo que al médico lo haga sospechar o le dé inseguridad o le llame la atención del cuadro clínico y quiera pedirlo, no está mal pedirlo antes de una fertilización in vitro. Luciano, ¿sabes que con respecto a esto, Mónica dice, mi marido tiene 47 cromosomas X y Y, ¿qué problema puede tener? Bueno, ese tipo de alteraciones a nivel de la gametogénesis, es decir, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, nosotros le llamamos segregación, esa división que va a darle cromosómica el espermatozoide por un lado con el óvulo por el otro, a veces puede generar o formar embriones con algún tipo de alteración. Habría que ver si en ese cariotipo esta alteración es un mosaico, es decir, que aparecen 2 líneas celulares, 46XY y 47XXY, y en qué porcentaje se da eso, para ver si tiene algún tipo de incidencia, porque a veces estos mosaicos son en un pequeño porcentaje y no representan una incidencia marcada y por lo tanto no necesitan un tratamiento en este tipo puntual y particular de alteración. Lo que más recomiendo en ese tipo de casos es hacer una consulta con los genetistas, sin duda. Entonces, se me viene otra vez otra charla a la cabeza. Podemos invitar a la Ale Mampel también, Lore, en algún momento y hacer una charla genética de todo esto, que también estaría bueno. Sí, evidentemente hay muchísimas dudas, así que va a tener que seguir invitando. Acá Bueno, preguntan cuando hay ovodonación, ¿cómo se hace luego con la información genética que debería conocer? ¿respecto a qué? A ver, en la ovodonación, relacionado a la genética, siempre está este punto. Y lo hablamos muchísimo con los pacientes en el consultorio. A mí me gusta contarles a los pacientes que existe gente en Mendoza, no mucha, pero existe, muy buena y muy idónea en el tema de, bueno, ¿cómo voy a transmitir esta información a mi hijo de su genética? De cómo él llegó al mundo, de qué genética trae él en las mamás solteras por elección, por ejemplo, o en las pacientes que necesitan ovodonación. Hoy en día existen un montón de herramientas para que las pacientes se puedan instruir, aprender, formarse y el día de mañana puedan transmitir esa información respecto a la identidad y a la genética de ese bebé que ha nacido en forma ordenada y en forma prolija. Hay mucha, mucha información y es muy recomendable que las pacientes puedan instruirse en eso para que después sepan cómo transmitirla esa información a su hijo, sobre todo. Y al medio ambiente también, y a los familiares, y a la gente, y a todos los demás, pero sobre todo a tu hijo. Se ha visto y se ha demostrado que aquellos chicos que reciben de ovodonación o de donación de gametas, que reciben una buena instrucción desde edades tempranas con todas las herramientas que hoy en día se recomiendan, son los que menos conflictos a futuro tienen. Esto está demostrado. Bien. Respecto a eso, preguntan, ¿cuál es el protocolo para la donación? ¿Cómo se elige a la donante? Si están los huevos congelados como un banco o si hay que esperar a que llegue una donante y con cuánto tiempo más o menos hay que organizarse. Yo creo que podemos hacer una charla de ovodonación, porque ya, y porque Muchas nos preguntas. hemos ido un poco con las preguntas, así podemos aprovechar todos los encuentros. Si no, Sí. hay un montón de temas divinos. La donación es un temazo, el banco de semen es un temazo. Este, este, pero quizás podríamos aprovechar las preguntas que estén bien, bien relacionadas a las alteraciones de, bueno, el tema que pusimos hoy,
les prometo que vamos a hacer charlita de todos los temas. Bien, y la última que había era que si, ¿cómo sería el embarazo bioquímico si se puede generar después de una beta positiva? El embarazo bioquímico se llama así justamente porque es un embarazo muy pequeño en donde la única manera de poder evidenciarlo es a través de un análisis de su unidad beta, porque la paciente casi todavía no tiene atraso, la paciente casi todavía no tiene síntomas, no se puede ver en la ecografía, entonces te diste cuenta que estabas embarazada porque te hiciste el análisis, te dio positivo y después la beta cayó, es decir, que hubo un pequeño índice de implantación y el embrión se detuvo en su evolución, y eso, a eso es a lo que se llama embarazo bioquímico o aborto bioquímico. A un embarazo muy, muy chiquitito que solo pudo ser evidenciado por un análisis bioquímico de embarazo. Bien, bueno, no hay más preguntas, pero de seguro que van a haber muchísimas más. Creo que nada, ha sido súper interesante, me parece la charla, creo que hay muchísimas dudas dando vueltas y que está re bueno que lo que vos decís, o ir invitando a los distintos especialistas para que vayan dando, digamos, todas, evacuando todas estas dudas. Ajá. Que aparte se nota que una pregunta y surge la duda de la otra y de la otra. Es disparadora de un montón. Sí, 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 sí. Así que bueno, acá están diciendo que qué le dirías a alguien que no se anima a hacer un segundo tratamiento porque faltó el primero. Bueno, No sé. eso quizás puede ayudarnos más todo este tipo de encuentros más relacionados a la reflexión y a la mente, porque ahí hay una cuestión muy mental. Sí. Siempre le digo lo mismo a las pacientes. Yo como médico lo que tengo que hacer es ver que no haya una contraindicación médica para volver a intentar un tratamiento, que no haya algún riesgo en la mamá o en el bebé para volver a intentar un tratamiento, y después que cada paciente se tome su tiempo para volver a intentar un segundo tratamiento. Y si está con miedo o trabada o bloqueada o con angustia, utilizar todo este tipo de herramientas alternativas como es la meditación, las respiraciones y buscar ayuda profesional. Insisto, tenemos re buenas psicólogas de reproducción en Mendoza, muy buenas psicólogas que pueden ayudar. ¿Ah? Bien. Bueno, creo que estamos. Así que, bueno, no sé si querés que pasemos, hacemos una pequeña meditación para cerrar. Vamos a Dale, hacer la voy a guiar yo, así cerramos el encuentro. yo estoy con la adrenalina arriba, te digo. No sé cómo me... Te digo Bueno, que esto está como para seguir una hora más. Si sí, seguimos estaba preguntando, lindo. sí, estoy segura que siguen preguntando. Pero bueno, como dice Luciano, vayamos en cada uno de los encuentros quizás desenvolviendo todas estas preguntas y que quizás ir haciendo como por temas separando para que cada uno se pueda ir sacando todas las dudas. Así Dale, que bueno, Lore. vamos a hacer una meditación cortita, se las voy a guiar yo. Vamos a empezar cerrando los ojos, poniendo la espalda derecha. Inhalar y exhalar. Y empezar a llevar la atención a la respiración. Otra inhalación profunda. Y exhala todo el aire. Observa cómo está tu respiración, sin intentar cambiarla, simplemente observarla. Y empezar a llevar la atención a los sonidos del ambiente. Atención a los sonidos más lejanos, los sonidos de la calle.
Continúa inhalando y exhalando. Lleva la atención a los sonidos más cercanos de la habitación donde estás. Toda la atención en la respiración y en los sonidos del ambiente. Estate en armonía con los sonidos del ambiente. Acepta cualquier sonido. Inhala y exhala. Y lleva la atención a tu cuerpo, las sensaciones en el cuerpo. Tu cuerpo es un hermoso regalo de la naturaleza para vos. Honra y respeta tu cuerpo. Inhala y exhala. Y lleva la atención a tu pie derecho. Pantorrilla y rodilla derecha. Muslo y cadera derecha. Toda la pierna derecha. Continúa inhalando y exhalando. Y lleva la atención a tu pie izquierdo. Pantorrilla y rodilla izquierda. Muslo y cadera izquierda. Toda la pierna izquierda. Inhala y exhala. Y lleva la atención a la zona de genitales. Abdomen y región del ombligo. Continúa con atención en la respiración, inhala y exhala. Lleva la atención a tu pecho. Hombros. Brazo derecho. Brazo izquierdo. Inhalación profunda. Y lleva la atención a la zona de la garganta. Cara. Afloja tu cara con una sonrisa. Y lleva la atención a tu cabeza.
todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Inhala y exhala. Y lleva la atención a tus pensamientos. Buenos o malos pensamientos. Déjalo que estén. No resistas ningún pensamiento. Estate en armonía con tus pensamientos. Continúa inhalando y exhalando. Y lleva la atención a tus emociones, sentimientos agradables o desagradables. Déjalo que estén. Acepta tus sentimientos tal cual son. Inhala y exhala. Sos paz, sos alegría, tu verdadera naturaleza. Continúa inhalando y exhalando. Toda la atención en la respiración. Se va nuevamente la atención a tus sentimientos. Inhala y exhala. Observa cómo están tus sentimientos ahora. Se va la atención a tus pensamientos. Observa cómo está el estado de tu mente ahora.
Observa cómo está tu respiración, cómo se vuelve más sutil. Observa las sensaciones en el cuerpo. Continúa inhalando y exhalando. Y guardate esta sensación. Guardate esta sensación y contagiala en tu entorno. Y lleva nuevamente la atención a los sonidos del ambiente. Mover un poquito el cuello, los hombros. Y manteniendo los ojos cerrados, voy a leer un pequeño texto muy cortito. Dice: cuando la mente todo el tiempo va hacia afuera a través de la experiencia de los sentidos, eventualmente la mente se cansa o se aburre. En el silencio profundo lo que sucede es que tu mente va hacia adentro, y al ir hacia adentro tu mente se transforma en un rayo láser. Te llena de energía y fortaleza. Ir hacia adentro al comienzo es un poco difícil, pero cuando te acostumbras al silencio y te permitís ir profundo, la mente empieza a tener foco, y tomas conciencia de que tu intuición y tu capacidad intelectual van de la mano. Tu memoria se aclara y se libera de los traumas del pasado, y ganas un tipo de fortaleza que te permite afrontar los obstáculos con más integridad y con más centro. Día a día podemos incorporar momentos de claridad, momentos de silencio. Puede ser un rato de meditación, estar en contacto con la naturaleza, hacer un poco de yoga, ponerte en contacto con lo que estás haciendo. Antes de irte a dormir, en vez de generar ruido a la mente, generar un poco de silencio. Cada vez que la mente va hacia afuera se cansa o se aburre, porque disfrutar de los sentidos consume energía. En cambio, el disfrute que viene de la meditación, en ese momento de silencio interno en el cual retraemos a los sentidos, es un tipo de disfrute que no tiene límite, que se expande más y más. Y todos necesitamos hacer un parate, cargar energía para seguir adelante y afrontar los desafíos. Inhala y exhala. Y toma otra inhalación profunda. Y de a poquito, moviendo un poquito el cuello y los hombros, y cuando te sientas listo, lista, podés volver a abrir tus ojos. Bueno, espero que se hayan relajado. Me encantó que hayan aprovechado tanto la charla, que hayan aprovechado sacarse todas las dudas. Seguramente deben haber quedado un montón dando vueltas, así que a seguir para las próximas, para los próximos encuentros. Y buenísimo que se hayan sumado un feriado también, así que gracias por el aguante a todos. Y la semana que viene, les avisamos desde ahora, la semana que viene no va a haber meditación. Por cuestiones personales, este miércoles no podemos, así que nos encontramos dentro de 2 semanas, ¿sí? Así que vamos a ver con qué tema seguimos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Y bueno, y cualquier duda ya saben que pueden escribir por el grupo. De vuelta, si alguien no está en el grupo y se quiere sumar, nos avisa por alguno de los medios de comunicación y les indicamos cómo sumarse. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Un beso grande. Chao, chao.